todos, aquí estamos otra vez con un nuevo encuentro del curso de El Trapecio, de la plataforma ibérica El Trapecio. Antes de entrar en el poema de Mário Quintana, Canção de Nuvem e Vento, queria falar um pouco sobre bibliografia, ¿no? Daros algunas sugerencias de libros. Hay dos autores que hablan directamente de todo eso que estamos haciendo aquí, es decir, de análisis de textos, de análisis de poemas. Esos dos autores son Antônio Cândido y Norma Goldstein, ¿no? De Antônio Cândido hay dos libros que nos pueden servir mucho, ¿no? Para completar todo eso que estamos haciendo. Uno de ellos es el Estudo Analítico do Poema, o Estudo Analítico do Poema, de Antônio Cândido, de la editorial de la Universidad de São Paulo, ¿no? De la EDUSP. Otro libro suyo, lo dejo aquí, outro livro suyo se llama Na Sala de Aula, Caderno de Análise Literária. Esse livro não lo tenho aqui, bueno, esse y muchos otros, ¿no? A lo largo de mi vida de estudiante, en mi vida académica, he leído libros y no los tengo aquí conmigo. Bueno, dos de Antônio Cândido, entonces, Estudo Analítico do Poema e Na Sala de Aula, Caderno de Análise Literária. Y de Norma Goldstein, que es otra estudiosa, ha sido mi profesora en la Universidad de São Paulo, hay dos sugerencias también. La primera se llama sencillamente Análise do Poema y el otro libro se llama Versos, Sons, Ritmos. Esos dos libros de Norma Goldstein, ¿no? Esos nombres de los libros aparecerán aquí por escrito, por si queréis apuntarlos. Entonces, esos dos autores principales, Antônio Cândido y Norma Goldstein, que hablan directamente de lo que estamos hablando aquí, que es de análisis. En español está un libro importantísimo del español Dámaso Alonso, ¿no? Dámaso Alonso y su libro Poesía, bueno, en español, ¿no? Poesía Española, Ensayo de Métodos y Límites Estilísticos, ¿no? Dámaso Alonso, para quien no lo sabe, bueno, ese libro es sobre poesía española, pero Dámaso Alonso conoce mucho la poesía portuguesa y la brasileña. Dámaso Alonso trabajó codo a codo con Ángel Crespo en la revista de cultura brasileña en los años 60, ¿no? Y tiene ahí estudios profundos de poetas portugueses y brasileños. Es un profundo conocedor de la poesía en lengua portuguesa. Bueno, esos libros que he dicho hasta ahora están directamente relacionados con lo que estamos haciendo aquí, que es el análisis. Y hay más autores, ¿no? Por ejemplo, un autor muy importante, también eso ya más focado en la literatura brasileña, es Alfredo Bozzi, ¿no? Alfredo Bozzi, para quien quiera entender, ¿no? Comprender bien las contradicciones de la literatura brasileña, recomiendo Dialética da Colonização, de Alfredo Bozzi, la editorial Companhia das Letras, Dialética da Colonização, de Alfredo Bozzi. Outro livro clássico de Alfredo Bozzi é História Concisa da Literatura Brasileira, de Alfredo Bozzi também, editorial Cultrix. E, a ver,
Alfredo Bozzi tiene un libro muy importante e interesante también, que es O Ser y o Tempo na Poesia. Os recomiendo mucho al Alfredo Bozzi. Otro en español, bueno, el mexicano Octavio Paz tiene un libro estupendo llamado El arco y la lira. También habla de poesía, no propiamente de análisis, eso, pero abre mucho más, ¿no? Como Alfredo Bozzi hace también en Dialéctica de la Colonización, va trazando una línea paralela entre historia, las contradicciones y la literatura, ¿no? Entonces también os recomiendo Octavio Paz, El arco y la lira. Ahora bien, esos libros son un poco básicos, ¿no? Profundos, ¿no? Y básicos para ese estudio analítico de los poemas. Pero quien quiera estudiar la cosa más a fondo, tiene que entrar, claro, en teoría literaria, ¿no? La teoría literaria va a dar mucho más seguridad, ¿no? Mucho más conocimiento para hacer comentarios y análisis varios. Y de teoría literaria hablaré así por encima, os enseñaré algunos libros. Hay una teoría que se llama teoría del efecto estético y os voy a enseñar ese libro, O Ato da Leitura, de Isser, Wolfgang Isser, el volumen 1 y 2. Muy interesante, ¿no? Porque comenta, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros mientras leemos? Los dejo aquí. Sobre la estética de la recepción está ese libro de la editorial Visor en español, también enfocado en el receptor, ¿no? ¿Qué pasa con el receptor? Ese libro aquí contiene varios artículos sobre eso. Y claro, las teorías literarias más antiguas y más famosas, ¿no? El formalismo, ¿no? Los formalistas rusos, que es una escuela imprescindible para quien quiere profundizarse en los estudios literarios. Y otro autor imprescindible para quien quiera profundizarse es Roland Barthes. Yo tengo aquí algunos libros suyos, pero ese creo que es el libro suyo que más me gusta, El susurro del lenguaje, ¿no? Estructuralismo, semiótica y, bueno, todo eso, ¿no? Yo creo que ya está bien, ¿no? Podría pasarme aquí algunas horas comentando estos libros y otros más. Pero bueno, está dada más o menos una bibliografía del curso y por supuesto leer mucha literatura, ¿no? Mucha poesía, mucha literatura, mucha prosa también, de buenos escritores, de buenas editoriales, buenas casas editoriales. Bueno, dicho eso, que estaba en deuda con vosotros, ¿no? El comentario sobre la bibliografía, vamos a entrar en el poema que habíamos dado para hoy, que es el poema de Mário Quintana, ese poeta gaucho brasileño, que se llama Canção de Nuvem y Vento. Vamos a leerlo. Canção de nuvem e vento. Medo da nuvem, medo, medo, medo da nuvem que vai crescendo, que vai se abrindo, que não se sabe o que vai saindo. Medo da nuvem, nuvem, nuvem. Medo do vento, medo, medo, medo do vento que vai ventando, que vai falando, que não se sabe o que vai dizendo. Medo do vento, vento, vento. Medo do gesto mudo. Medo da fala surda.
que vai movendo, que vai dizendo que não se sabe, que bem se sabe que tudo é nuvem, que tudo é vento, nuvem e vento, vento, vento. Bueno, un poema corto, ¿no? Espero que lo tengáis en manos para que podamos empezar a analizarlo e interpretarlo, ¿no? Ese poema de Mario Quintana es de 1946 y claro, ya es un poema, ¿no?, post-vanguardias, ¿no? El poema ya está libre, ¿no? Los versos son libres, por lo menos parecen ser versos libres. Cuando digo que los versos son libres, quiero decir que no están presos a las formas clásicas, ¿no? No son versos decasílabos, no son redondillas menores o mayores, no es un soneto, ¿no? Es un verso libre, ¿no? Esa es una herencia que las vanguardias han dejado a la literatura, ¿no? Las vanguardias históricas, ¿no?, de principios del siglo XX. En Brasil, específicamente, está la Semana de Arte Moderno de São Paulo de 1922. En Portugal, los artistas, ¿no?, de la revista Orfeo, allá por 1915, ¿no? Y en el mundo entero, ¿no?, en esa época de principios del siglo, la poesía se explota, ¿no? Se dejan atrás las métricas y las formas clásicas, ¿no? En toda América Latina, en Europa también, ¿no? Claro, hablo del dadaísmo, del surrealismo, ¿no? En España el ultraísmo, los de la generación del 27, ¿no? Se sienten libres para escribir fuera del marco de las formas clásicas. Bueno, ese poema no tiene estrofas, ¿no? O es una única estrofa, o eso parece ser. Es difícil. Aquí incluso cuando lo lees te falta el aire porque el poema no para. El poema es muy dinámico, ¿no? Por una serie de hechos que vamos a ver ahora. Pero sí se puede dividir con una mirada atenta, se puede dividir el poema en partes, ¿no? No sé si habéis hecho la metrificación, ¿no? Muchas veces miramos un poema libre así y pasamos de querer metrificarlo, porque solo con la mirada, ¿no?, por su disposición espacial aquí ya uno ve, bueno, eso no tiene métrica, ¿no? Pero sí tiene métrica, ¿no? Una métrica un poco caótica, pero tiene su orden también, ¿no? Vamos a ver. Medo da nuvem, medo, medo, medo da nuvem que vai crescendo, que vai se abrindo, que não se sabe o que vai saindo. Medo da nuvem, nuvem, nuvem. Essa primeira parte que acabo de leer, esses versos têm 4 sílabas, 3 sílabas, 9, 4, 4, 5, 8. Es un caos, ¿no? No tiene orden, parece que no tiene orden. Pero si lo sigues leyendo, la otra parte, vas a notar que tiene exactamente esa misma metrificación, ¿no? Los primeros 7 versos son así, de 4, 3, 9, 4, 4, 5, 8. Uno puede pensar, pero eso es un caos. Pero no, porque luego lees los otros 7 versos y esa metrificación se repite exactamente igual. Vuelve a tener 4, 3, 9, 4, 4, 5, 8. No sé si me seguís, ¿no? Medo da medo, medo. Medo da nuvem que vai crescendo, que vai se abrindo, que não se sabe o que vai saindo. Medo da nuvem, nuvem, nuvem.
Esos 7 versos son idênticos em metro a los próximos 7. Medo do vento, medo, medo, medo do vento que vai ventando, que vai falando, que não se sabe o que vai dizendo. Medo do vento, vento, vento. Es decir, es un aparente caos, pero hay orden en el caos. Luego viene otra metrificación y eso es otro fragmento, ¿no? Que podemos considerarlo por separado también, que es medo do gesto mudo, medo da fala surda. Y ahí tenemos 4 sílabas, una sílaba. 4 sílabas, una sílaba, ¿no? Medo do gesto mudo, medo da fala surda. Esse seria outro fragmento. Luego temos 3 versos de 4 sílabas, que vai movendo, que vai dizendo que não se sabe. Esse é outro fragmento. E al final, os 3 últimos versos têm 4, 9 e 8 sílabas. Que bem se sa, 4. Que tudo é nuvem, que tudo é vem, 9. Nuvem e vento, vento vem, 8 sílabas, ¿no? Entonces hay un aparente caos aquí, pero no es tan caótico como puede parecer a una primera vista, ¿no? Vamos a volver, ¿no? Ya sabéis que hay que leerlo y leerlo y releerlo para intentar comprender, para intentar sacar de aquí significaciones, ¿no? Hemos separado el poema en compartimientos, ¿no? 7 versos, 4 versos, 3 y 3, ¿no? Esa separación que tiene una razón métrica y de ritmo, también tiene una razón semántica, ¿no? Los 7 versos primeros hablan de la nube, da nuvem, ¿no? Y del miedo de la nube. Los otros 7 hablan del viento y del miedo que el viento despierta. Luego los otros 4 ya son muy secos, ¿no? Medo do gesto mudo, medo da fala surda. Y por ahí sigue, y el final, ya veremos que el final, en los 3 últimos versos, es un cambio muy grande en el poema, ¿no? ¿Qué está diciendo ese poema? Medo da nuvem, medo, medo. Medo da nuvem que vai crescendo, que vai se abrindo, que não se sabe o que vai saindo, ¿no? Hay un miedo de la nube, del movimiento, ¿no? Del gesto, ¿no? Las nubes son el movimiento, son el gesto. De ahí salen cosas que no se sabe qué cosas son. Mientras el viento habla, el viento envía sus mensajes enigmáticas, ¿no? Hablando, porque no se sabe tampoco bien qué habla. Entonces habla un poco del misterio de la naturaleza, ¿no? Del miedo al desconocido, del miedo a la sorpresa. ¿Qué me va a enseñar esa nube con sus gestos? ¿Qué me va a decir el viento con su habla? ¿No? Es un miedo al desconocido, ¿no? La nube, los gestos de la nube, el viento y su habla enigmática. Luego, aquí al final hay algo muy importante que son los puntos suspensivos, ¿no? En el verso que não se sabe. Ese aquí es un punto de inflexión del poema, porque
hasta aquí viene el miedo de las cosas desconocidas, ¿no? Luego, la frase, el verso, justo después de los puntos suspensivos es que bien se sabe. O sea, de un momento a otro, todo lo desconocido, lo que no se sabía, ahora sí se sabe, que bien se sabe que tudo é nuvem, que tudo é vento, es decir, todo tiene su misterio, todo es misterioso, ¿no? Y a lo mejor hay que aceptar esos misterios, convivir con ellos, incluso disfrutar de esos misterios, ¿no? En eso hay algo, incluso podemos decir un poco místico, ¿no? Un poco chamánico. Eso veo ahí un poco un enfrentamiento, ¿no? El hombre blanco, la civilización dicha occidental, ¿no? Que quiere explicarlo todo a través de la razón, ¿no? Todo muy bien explicadito a través de la razón. Sin embargo, los pueblos amerindios o indígenas, ¿no? Aceptan el misterio, muchas veces aceptan el misterio y encuentran otras vías, otros caminos, otras rutas para el conocimiento, mucho más sensitivas, ¿no? De la sensibilidad o intuitivas, ¿no? Una vez que aceptas el misterio de lo que enseña la nube, de lo que nos dice el viento, lo aceptas que tudo é nuvem, que tudo é vento, nuvem e vento, vento, vento. Una vez que aceptas el misterio, no lo vas a explicarlo matemáticamente, ni con la razón. Aceptas ese misterio, convives con él, disfrutas y aprendes a interpretarlo, ¿no? Muchas veces eso entra ahí en el marco de la superstición o de la ignorancia, ¿no? Pero no siempre es así, ¿no? Por detrás de lo que muchas veces se llama de superstición o de ignorancia, hay mucha sabiduría, ¿no? Yo veo ese poema así, ¿no? Es una visión mía y de mucha gente como yo. Yo tengo la tendencia, ¿no? Yo tiro muchas veces para el lado más místico, ¿no? Más misterioso. Yo saco de ese poema esa significación, ¿no? Pero eso es lo que decimos en nuestro primer encuentro, ¿no? El poema, el sentido del poema cambia de acuerdo con el receptor. Yo lo leo así, lo disfruto así. ¿Vale? Bueno, a lo mejor me he adelantado porque hay más cosas formales aquí que ver, las pasaremos rápidamente. Es un poema muy dinámico, ¿no? Nuvem y viento, la nube que se mueve, el viento también se mueve, habla. Hay una aliteración muy clara aquí con la V, ¿no? Ese sonido que no lo hay en español, pero lo hay en portugués, ¿no? El v, ¿no? También hay otras aliteraciones en M, en S, pero la que salta mucho a la vista y a los oídos es la V, ¿no? Eso que decíamos también en el encuentro pasado, de hacer el análisis según las clases gramaticales de las palabras, los verbos, por ejemplo, yo me acuerdo que en el poema de Floribert Espanca hemos visto los adjetivos, ¿no? Se pueden ver también los verbos, por ejemplo. Aquí hay muchísimos gerundios, ¿no? Essa forma verbal, essa locução, ¿no? Que vai crescendo, que vai se abrindo, que vai saindo, vai ventando, vai falando, que vai dizendo, ¿no? El poeta Mario Quintana tiene una maestría increíble porque el poema realmente se mueve. El poema se mueve como el viento y como las nubes en el cielo, ¿no?
Yo creo que merece la pena leerlo otra vez con atención a ese movimiento. Medo da nuvem, medo, medo, medo da nuvem que vai crescendo, que vai se abrindo, que não se sabe o que vai saindo. Medo da nuvem, 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 medo do vento. Medo, medo, medo do vento que vai ventando, que vai falando, que não se sabe o que vai dizendo. Medo do vento, 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 medo do gesto mudo, medo da fala surda, que vai movendo, que vai dizendo, que não se sabe, que bem se sabe, que tudo é nuvem, que tudo é vento, nuvem, vento, vento, vento. ¿No? Para quien tiene la percepción poética, y creo que vosotros todos la tenéis, habéis notado que el poema se mueve, ¿no? Están los verbos, los gerundios, ¿no? Está la letra U en todo el poema, las S y las M también. Pues bien, yo creo que podemos a lo mejor parar por aquí con el análisis de ese poema, ¿no? Hay que notar que bueno, análisis rápido que hacemos aquí en nuestros encuentros, ¿no? Analizamos cosas, ¿no? Compartimentadas, ¿no? Cosas de partes aisladas, ¿no? Como la literación y los verbos, pero al final tenemos que ver la unidad, ¿no? La significación íntegra del poema. Y para mí, yo saco de aquí eso, ¿no? Todo ese movimiento, pero también saco esa significación de aceptar los misterios, de encontrar otras vías de entendimiento de la naturaleza, del mundo, ¿no? Y eso que se dice que es un poema infantil, ¿no? Los miedos de los niños, yo creo, el miedo al desconocido, ¿no? Puede ser vencido una vez que aceptas el misterio de las cosas y disfrutas y convives con ese misterio tranquilamente y ya sin miedo, ¿no? Porque el poema empieza con miedo, pero los 3 últimos versos, el poema termina sin miedo. Todo está bien al final, porque existe esa aceptación. ¿Vale? Bueno, espero que no esté muy confuso, ¿no? Pero los análisis son así, no hay una conclusión, ¿no? En ese trabajo, en los análisis de literatura, no se concluye realmente nada, o se concluye, ¿no? Cosas personales, pero nunca nadie podrá decir, ese poema dice eso, está diciendo eso, ¿no? Porque no es así. La obra está siempre abierta, ¿no? Yo os he dado aquí una visión mía, ¿no? Claro, siempre con el fundamento aquí de los elementos del poema, ¿no? De las palabras, de los verbos, de los sonidos, del susurro, ¿no? Y ese poema me parece, en ese sentido, ¿no? Del susurro, es magnífico, ¿no? Hablamos rápidamente sobre Mario Quintana, como ya os he dicho, un poeta del sur de Brasil, de la ciudad de Alegrete, ¿no? Que está ahí cerca de la frontera con Uruguay y con Argentina. Luego Mario Quintana se fue a Porto Alegre, la capital de Río Grande del Sur, y ahí trabajó como periodista, era un periodista, además de poeta. Mario Quintana, mucha gente en Brasil lo conoce porque tiene un poema maravilloso y muy conocido, que habla un poco de la dictadura de Brasil y eso, que son 4 versos, os voy a leer aquí como curiosidad, se llama Poeminho do Contra. Todos esses que aí estão
atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Eu sei que muita gente conhece a esse poema, não? Eles passarão, eu passarinho. Esse é Mário Quintana, merece a pena leer más cosas suyas, ¿no? Él usa un lenguaje muy sencillo, muy del día a día, tiene muchos poemas de esos para el público infantil, pero que los adultos, por supuesto, disfrutamos mucho también, ¿no? Muy bien, vamos llegando ya con 30 minutos y quiero aquí hacer los agradecimientos y citar aquí algunos nombres. A ver si no me lío y si no me he olvidado de nada. A ver, vamos con los agradecimientos. Bueno, hay algunas personas del grupo falando pelos cotovelos, un grupo de WhatsApp sobre lengua portuguesa, y he pedido al grupo que me diesen sugerencias de poetas africanos de lengua portuguesa, ¿no? Entonces, mucha gente me dio sugerencias, como por ejemplo Silvia Aguirre, muchas gracias. Pablo Castro, otra vez, muchas gracias, Pablo, por tu apoyo, y tu audiencia, ¿no? Siempre. Y Ana Cristina me puso un post ahí, una publicación, me ha dado una clase casi sobre literatura, sobre poetas africanos de lengua portuguesa, ¿no? Quería agradecer también mucho a Gabriel Bernardes. Gabriel es un joven ahí muy promisor, un abogado, y es él quien hace la edición de esos vídeos malucos, ¿no? Que hago yo de esos vídeos un poco locos de estos encuentros para hablar sobre poesía. Pues Gabriel es lo que pone todo eso que viene escrito aquí y él me sugiere cosas, ¿no? Para poner los cuadros, ¿no? Para que la cosa sea un poco más didáctica y no tan caótica como suelen ser mis clases. Pues Gabriel, muchísimas gracias. Yo creo que hacemos una buena pareja ahí en esos vídeos. Muchísimas gracias. Quiero agradecer también a Fernando Goss, es un periodista de Brasil, es un amigo mío, ¿no? Yo he trabajado con él una buena época en Brasil, en la editorial Expresión, ¿no? Hemos hecho un montón de revistas y de libros juntos. Es un periodista estupendo, le admiro muchísimo. Me ha llamado esos días por teléfono desde Brasil, ahora está viviendo en Manaus, ¿no? La capital ahí amazónica. Está viviendo en Manaus y trabajando ahí. Me llamó felicitándome por el curso y por mi trabajo de divulgación de la literatura en lengua portuguesa en España. Me puse contentísimo con su llamada y hemos hablado un rato ahí sobre literatura y bueno, él es muy así, él me ha dicho, Sergio, tienes que decir a la gente que Guimarães Rosa es mucho mejor que James Joyce. Yo me reía mucho con el comentario. Yo no sé si hay cómo medir quién es mejor o quién es peor, ¿no? Pero sí que yo comprendo la indignación de Fernando Goss, porque es una pena realmente, ¿no? James Joyce forma parte ahí del universo anglosajón, ¿no? Escribe en inglés y claro, está claro que tiene una difusión muy grande, ¿no? Siempre ha tenido. Mientras Guimarães Rosa es un pobre brasileño que escribe en portugués y su difusión no va mucho más allá del mundo lusófono, que es una pena, ¿no? Porque en términos de innovación de lenguaje son sí muy comparables Guimarães Rosa y James Joyce, ¿no? Hay una traducción al español del Grande Sertão Veredas, una traducción perdón, hecha por Ángel Crespo,
una traducción estupenda para quien quiera leerlo en español, pero por supuesto, si podéis leer a Guimarães Rosa en el original, ¿no? El Grande Sertão Veredas o Sagarana, ¿no? Los cuentos de Sagarana, os los recomiendo mucho. Bueno, yo creo que, sí, tenemos que dar el poema para el próximo encuentro. Vamos de un poeta de Moçambique, yo creo que es el mayor poeta africano en lengua portuguesa, que es José Craveirinha. He leído algunos poemas suyos, ¿no? Lo conocía de nombre, pero nunca había leído a José Craveirinha así con más atención y me encantó muchísimo. Tiene una cosa también un poco vanguardista, ¿no? He visto conexiones en algunos poemas suyos, incluso con la generación beat estadounidense. Me impresionó mucho. Y entonces quiero traer aquí a José Craveirinha. Vamos a trabajar con el poema llamado Ninguém. Es un poema cortito, pero que vamos a sacar mucho de ahí. ¿Vale? Entonces, para el próximo encuentro, el poema Ninguém de José Craveirinha, ese gran poeta de Moçambique. Pues hasta aquí el encuentro de hoy. Nos vemos en el próximo encuentro con José Craveirinha. Saludos a todos.